A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Todos los eventos que estamos viviendo pueden producir en nuestra mente pensamientos, ideas de desánimo, pueden desalentarnos, pueden llevarnos a querer encontrar la explicación a cada una de las situaciones que vivimos. Y nos vamos a frustrar porque muchas veces la explicación no la vamos a poder encontrar. Nos vamos a frustrar porque muchas veces no solamente no vamos a poder encontrar una explicación, sino que no vamos a entender por qué Dios está permitiendo que nuestra vida pase por las cosas que está pasando. Hay una historia en la Escritura que nos habla acerca de un rey, el rey Josafat, el cual ve que vienen dos ejércitos a pelear en contra de él. Y uno de estos dos ejércitos se había unido a otro ejército, al ejército de los sirios. La Biblia nos narra que Josafat ve a los moabitas y a los amonitas junto a los sirios frente a ellos. Cualquiera, al ver una cantidad de personas que van a pelear en contra de uno, puede tener temor. Es más, la Biblia nos enseña que en un momento Josafat llega a sentir temor. Pero a través de este ejemplo de Josafat vamos a encontrar un principio que nos va a ayudar a cómo aprender a manejar nuestra vida en momentos de dificultad. Yo quiero esta hora compartir con ustedes una enseñanza. Cuando se sienta desalentado, ¿qué poder hacer? Repito, cuando se sienta desalentado, ¿qué poder hacer? Y Josafat nos va a enseñar esto. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículos del 5 al 12. Me voy a permitir leérselos. Dice así: Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien se resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: Si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Josafat, si usted escuchó, al verse acorralado, al verse atemorizado, porque el versículo 3, en el contexto de lo que le estoy leyendo, dice que Josafat, al ver a los moabitas, amonitas y a los de Siria, comienza el versículo 3 diciendo: entonces él tuvo temor. Como todo ser humano, como toda persona cuando se está enfrentando a situaciones que no logra comprender por qué Dios permite que pasemos por esas cosas. Pero hemos dicho que hoy vamos a través del relato de Josafat a aprender cómo manejar momentos difíciles donde nos sintamos desalentados.
Si usted observa los versículos que hemos leído, Josafat hizo algo. Ve al ejército enemigo, a los moabitas y a los amonitas, a los sirios. Pero el corazón de Josafat se centró en el Señor. Tuvo temor al verlos. Como cuando a usted le llega una mala noticia, en el instante tiene temor. Como cuando usted está atravesando una situación difícil, tiene temor. Pero rápidamente su corazón se conecta con su mente y se centra en las verdades que a usted Dios le ha dicho a través de la vida o a través de la palabra. Vemos en este pasaje cómo Josafat se centra en el Señor, lo cual debería de ser también nuestra primera respuesta al temor. Repito, Josafat tiene temor, ve a los ejércitos ahí y que son muchos, pero rápidamente centra su mente, centra su corazón, centra sus pensamientos, centra todo su ser al Señor. Y esa debería, repito, de ser nuestra primera respuesta al temor. Centrarnos en el Señor. Volver a ubicar nuestra vida en el contexto que en esta tierra, desde el momento en el que decidimos entregarle nuestro corazón a Dios, Él es el que pelea por nosotros. Él es el que vela por nosotros. Josafat hace eso. Pero observe lo que hace Josafat en esta oración. Él no está hablando, Josafat no está hablando de su temor por lo que podría suceder. Si usted puede nuevamente leer despacio la oración que le he leído, del versículo 5 hasta el versículo 12, Josafat no está centrando su temor en lo que podría pasar. En vez de eso, usted observa, Josafat está recordando el pasado. Está llevando su mente, su corazón y a todos los que están ahí presentes cuando él está orando, lo lleva a evocar los tiempos de la historia cuando la nación de Israel, Dios los logró sacar, los liberó de situaciones parecidas o peores. En los versículos del 5 al 12, lo que Josafat hace es su oración no centrarse en el temor. No dice palabras como, Padre, ¿y qué vamos a hacer? No dice, ¿y quién me va a ayudar? No dice, son muchos los que están contra nosotros. No dice, nos van a derrotar, nos van a vencer. Sino que la oración de Josafat, repito, se centra en el pasado. Hace recordar eventos de la historia de Israel, en donde Dios ya los había liberado, los había ayudado en situaciones parecidas o peores. Le hago una pregunta. ¿Cuántas veces ha hecho el Señor un milagro a favor de usted? ¿Cuántas veces Dios ha ayudado a su vida a salir de situaciones difíciles? ¿Cuántas veces Dios le ha extendido la mano para ayudarle, para proveerle, para socorrerle? ¿Cuántas veces Dios ya ha hecho algo por usted? Quiero que en su mente tenga presente esto. Dios está activamente involucrado en nuestras vidas. Dios, Jesús, está activamente involucrado en nuestras vidas. Sin embargo, tenemos que reconocer, a veces le damos gracias en el momento que nos ayuda. ¡Wow, Señor, gracias porque me proveíste! Gracias, Señor, porque me sanaste. Gracias porque me libraste de un asalto. Gracias porque me ayudaste en el trabajo. Pero luego olvidamos lo que ha hecho por nosotros. Más tarde, cuando tenemos temor otra vez por alguna situación, seamos honestos. Es difícil recordar cómo Dios, cómo el Señor nos ha dado evidencias de que Él está presente en nuestras vidas. Es fácil, porque el temor normalmente lo que hace es no solamente ponernos en un estado de pánico. El temor no solamente nos desubica, no solamente nos descontrola. El temor no solamente hace que evite que el oxígeno llegue al cerebro y que pensemos bien y que nos atemoricemos y veamos solo calamidad, sino que también el temor produce muchas veces la pérdida de la memoria. Y Josafat está haciendo lo contrario a lo que normalmente podríamos hacer. Josafat está
en su oración, no evocando los temores al futuro, no diciendo, wow, es demasiada la gente que está contra nosotros, sino que Josafat en su oración comienza a recordar todas las cosas poderosas que Dios había hecho con Israel. Porque Josafat fue guiado por el Espíritu Santo para motivar al pueblo a poder recordar que si Dios ya había hecho algo en el pasado, si Dios ya con brazo, con mano poderosa, los había sostenido, los había libertado, les había ayudado en el pasado, ¿cuánto no más podía volverlo a hacer el Señor? Por eso Josafat en la oración, y recalco esto, el temor de Josafat lo evoca o lo dirige a centrarse en lo que Dios ya había hecho por ellos, porque tenía la certeza que Dios podía volverlo a hacer. Nosotros normalmente no. Cuando vienen problemas y Dios nos saca, estamos agradecidos. Pero se nos olvida. Somos fáciles para recordar las cosas buenas, pero somos fáciles para recordar. Somos fáciles, para recordar las cosas malas, pero somos fáciles para olvidar las cosas buenas. Muchas veces nuestra mente siempre está centrada en lo que está delante de nosotros, pero se nos olvida de dónde Dios nos ha sacado. Por eso es importante tomar en cuenta la oración que Josafat hace, porque nosotros olvidamos muchas veces lo que Dios ya ha hecho. Cuando viene nuevamente el temor, es difícil recordar cómo el Señor nos ha demostrado que Él está peleando por nosotros. Todos, absolutamente todos los seres humanos, necesitamos aliento cuando nos sentimos desanimados. En esos momentos nos ayuda el que usted y yo podamos pensar en lo que Dios ya ha hecho a lo largo de la historia de nuestra vida. Cuando usted se sienta desalentado, cuando usted se sienta desanimado, piense en esta oración de Josafat. A Josafat y al pueblo le motivó poder recordar el poderoso Dios que tienen. Porque ya en el pasado, ese poderoso Dios había hecho cosas extraordinarias. Y lo que Josafat estaba haciendo era que el pueblo, era lógico, al ver al ejército enemigo iban a tener temor. Pero Josafat quería que el pueblo vieran al enemigo, pero también pudieran recordar quién era el que estaba con ellos. Y el que estaba con ellos era el mismo Dios que ya los había librado en el pasado. El que está con nosotros es el mismo Dios que ya nos ha ayudado en diferentes ocasiones. Por eso este día que usted está escuchando este audio, qué bueno fuera que usted pudiera recordar todas las cosas maravillosas que Dios ha hecho por usted. Con su permiso, quiero recordarle una. El hecho de estar vivo este día y el hecho de estar escuchando lo que está oyendo es un motivo para poder recordar que Dios le ha proveído, le ha sostenido, le ha ayudado, que a pesar de estar atravesando situaciones duras a través de la vida, quizás usted ha atravesado situaciones difíciles, pero Dios siempre ha estado con usted, ha estado cerca suyo para mostrarle que no lo va a dejar. Él siempre ha estado presente y estará presente en su vida. Es bueno recordar cómo Dios ha obrado en nuestras vidas, cómo nos ha ayudado a mejorar ciertas áreas. Dios nos conoce y sabe que nuestra fe se fortalece cuando tomamos en cuenta su historia. ¿Escuchó? Dios sabe que nuestra fe se va a fortalecer cuando tomemos en cuenta su historia. Dios sabe que usted y yo podemos fortalecernos al poder recordar todas las cosas maravillosas, todas las cosas preciosas que Él ya hizo en el pasado. Es por eso que en la Biblia nos dice a menudo que recordemos lo que el Señor ha hecho y nos invita a compartir esa información con nuestros familiares. Siempre nos invita a que podamos compartir con otras personas las cosas grandiosas, las cosas poderosas que Dios ha hecho. Siempre nos invita a poder compartir las cosas preciosas que el Señor ha hecho en nuestra vida. Qué importante es que usted y yo podamos apartar ese tiempo, podamos dejar y permitir que Dios haga cosas maravillosas. Qué importante es que usted y yo podamos darle la oportunidad al Señor de obrar sobre nuestro corazón y de poder mostrarnos cómo Él desea a través de nuestra vida
seguir mostrando que tiene poder para ayudarnos en cualquier situación. No deje pasar la oportunidad. Vuelva a leer esta historia de Josafat. Le invito a que pueda leer todo el capítulo 20 de Segundo de Crónicas y se va a dar cuenta de lo maravilloso, de lo poderoso que fue Dios con Josafat y con el pueblo. Cómo le ayudó al pueblo a vencer a los amonitas y los moabitas y los sirios. Y eso le va a ayudar a usted a tener fe de poder recordar, Dios también puede ayudarme a mí a vencer cualquier situación que yo esté atravesando. Qué bueno fuera que usted pudiera compartir con otras personas, que usted sabe que están necesitando que Dios les haga un milagro, que si Dios ya lo hizo con una persona, lo puede volver a hacer. Al pensar en las muchas bendiciones que Dios nos ha dado, usted y yo podemos contemplar la obra de Dios desde una perspectiva diferente. ¿Por qué? Porque vamos a comenzar a ver cómo el Señor ha entretejido cada hilo de nuestra vida para crear un hermoso tapiz, un hermoso paisaje y así glorificarse por medio de su vida. Al ver todas las cosas que Dios hace, al ver esta oración que Josafat hace, podemos entender y podemos comprender. Dios ya le había dicho al pueblo que cada vez que el pueblo orara, Dios iba a contestarle. Por eso, si usted me pregunta cómo puedo hacer cuando estoy desalentado, le dije, lo primero que tiene que hacer es centrar su corazón en el Señor. Y en un segundo punto, si usted quiere tomar nota, usted tendría que recordar todas las cosas que el Señor ha hecho en su vida. Recordar todas las maravillas que Dios ha permitido que su vida pase, que su vida viva. Porque a través de todas las cosas que Dios nos ha permitido experimentar, podemos comprender cuán grande y cuán poderoso es nuestro Dios. Josafat se ve enfrentando a dos ejércitos grandes. Josafat, como todo ser humano, tiene temor. ¿A qué está enfrentándose usted? ¿Contra qué está peleando usted? ¿Contra qué situaciones se está enfrentando el día de hoy? No es casualidad que esté sintonizando este mensaje, que lo esté escuchando. Dios le está diciendo, ahí están enfrente de ti los enemigos. Tú puedes hacer algo, tener temor y dejarte abrazar por el temor y ya no hacer nada. O puedes tener temor y centrarte en mí y poder recordar todas las cosas grandes, poderosas y maravillosas que he hecho en tu vida. Josafat sabía algo. Ahí están los moabitas y los amonitas y los sirios. Es grande el ejército, pero aquí está el Señor conmigo. Aquí está el Señor con este pueblo. Y quiero que note que la oración, dice la Biblia, que Josafat la hace en la casa del Señor. La hace en la casa de Jehová, dice. ¿Por qué? Porque Josafat sabía algo. El mejor lugar para que alguien pueda estar en paz es en la presencia de Dios. Quizás usted y yo no podamos asistir a algún templo por la situación que estamos viviendo. Pero ahí donde usted está, usted puede tener la certeza que ahí está el Señor. Él ha prometido escuchar cada oración que nosotros hagamos. Y eso fue lo que motivó a Josafat a hacer esta oración y hacerla teniendo al pueblo enfrente. ¿Por qué? Porque Josafat usó palabras claves. Le hizo recordar al pueblo que Dios ya había dicho, que Dios ya había hecho, que Dios ya había prometido. Para que el pueblo entendiera, no eran palabras de Josafat, eran palabras de Dios recordándole al pueblo que nosotros podemos dejar el desaliento, dejar el temor, cuando podemos recordar quién es el que pelea por nosotros, quién es el que va delante de nosotros, quién es el que nos sostiene, quién es el que nos fortalece. Hoy es un muy buen día para que usted pueda hacer la misma oración de Josafat. Esté pasando lo que esté pasando, yo le invito a que hoy usted pueda hacer la misma oración de Josafat, recordar lo que Dios ya ha hecho en su vida. Vamos a orar, pero vamos a recordar lo que Dios ya ha hecho en nuestra vida. Yo le voy a motivar a orar. Yo le invito a que ore, recordando lo que Dios ha hecho en su vida, porque eso va a fortalecerle su corazón y eso va a hacerle recordar. Si Dios ya lo hizo una vez, lo puede volver a hacer. Si Dios ya proveyó, puede volver a hacerlo. Si Dios ya abrió una puerta, puede volver a hacerlo. La oración de Josafat se centró no en el miedo por el ejército,
no se centró en lo difícil que iba a ser la batalla. La oración de Josafat se centró en el gran y poderoso Dios que estaba con ellos. Usted decide. Josafat decidió hacer esta oración, recurriendo a lo mejor. Me encantaría que al leer el pasaje usted se diera cuenta de algo. En ningún momento dice que Josafat invitó al pueblo a tomar las armas. Al contrario, el pasaje nos enseña que Josafat le enseñó al pueblo a tomar la oración, porque eso es lo que verdaderamente nos puede ayudar en cualquier situación que estemos atravesando. Deje el desaliento a un lado y anímese este día haciendo una oración como la de Josafat, pidiéndole al Señor que le ayude, recordando cuán grande y cuán poderoso es Él, porque si ya lo hizo una vez, lo volverá a hacer sobre su vida. ¿Por qué no cierra sus ojos, por favor, ahí donde está, y oramos?